Job 8 del 1 al 3. Respondió Bildad suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Esta es la primera intervención de Bildad y vemos aquí que él se mantiene en la misma línea de pensamiento de Elifaz. Su pensamiento sigue siendo igual. Si a Job le está yendo mal es porque Dios lo está castigando porque se portó mal. Él hizo algo malo y él tiene lo que se merece. Job es el culpable de que le esté yendo mal. El argumento principal de Bildad es presentado en el versículo 3 en forma de pregunta. Y en este argumento él nos presenta dos características de la naturaleza divina. Dice el versículo 3: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? En primer lugar, lo llama el Todopoderoso, y esto hace referencia a su soberanía. Dios es soberano. Él tiene en sus manos el control de toda la creación. No hay nada que se escape de su poder. En segundo lugar, trae la justicia de Dios. Dios es justo. De ningún modo puede tener por inocente al culpable. Este tipo de reflexión es muy semejante a la que muchos escépticos en la actualidad presentan y lo plantean de esta manera: Dios no puede ser todopoderoso y al mismo tiempo totalmente bueno. Si vemos toda la maldad que hay en el mundo, estas dos ideas no son compatibles. Si Dios es todopoderoso, entonces no es bueno, porque entonces ¿por qué permite que haya personas malas? Y al contrario, si Dios es bueno y quiere ayudarnos y se está esforzando por ayudarnos, pues no está haciendo muy bien su trabajo. Así que no es todopoderoso, no tiene el poder suficiente para detener el mal en la tierra. Si es bueno, no es todopoderoso. Y si es todopoderoso, no es bueno. Bildad presenta una reflexión semejante. Pero en este caso, para Bildad, el que está mal es Job. Simplemente él tiene lo que se merece. Este tipo de pensamiento además nos convierte en personas crueles. Como lo vimos, estaba presente en Elifaz y él trata con dureza a Job. En el caso de Bildad no lo trata tan duramente, pero vuelve a hacer lo mismo que Elifaz. Toma la muerte de sus hijos y se aprovecha de eso para ganar su argumento. Versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. ¿Qué cosa más horrible que una persona quiera hacer esto? Culpar a las personas por lo que hicieron y además echarles en cara su dolor, estar recriminándoles lo que les ha pasado. Qué horrible tipo de personas. Es triste que en las iglesias hay mucha gente así. Vamos a brincarnos al capítulo 9 para ver la respuesta de Job. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. Cuando dice yo sé que es así, está diciendo: es verdad, Dios es justo y Dios es soberano, pero le hace falta algo a tu reflexión. Versículo 2. Ciertamente yo sé que es así, y cómo se justificará el hombre con Dios. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Del versículo 4 y hasta el versículo 12, Job va a enlistar 7 características de la naturaleza de Dios para referirse a la soberanía de Dios. Del versículo 13 y hasta el versículo 21, él va a enumerar 7 versos para referirse a la justicia de Dios. Entonces, Job le está diciendo a Bildad: es verdad, Dios es soberano y Dios es justo. Y en esta canción, que se va a dividir en 3 secciones, en la primera sección nos va a presentar este verso numérico en donde se van a enlistar 7 características de la soberanía de Dios. Esto, por cierto, en parte tiene que ver con esta estructura poética a la que hacía referencia anteriormente. Y es que en la poesía antigua oriental, los versos se presentaban de esta manera, numéricamente. Versículo 4. Número 1. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Número 2. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Número 3. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Número 4.
Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. 5. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Número 6. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Y número 7. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Así que en estos versos él está reconociendo la soberanía de Dios. Bildad, tienes razón, Dios es soberano. Del versículo 13 hacia adelante, ahora va a reconocer la justicia de Dios. Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Qué es esto? Dios es justo. Efectivamente, los que hacen el mal les va mal. Versículo 14. Cuánto menos le responderé yo, y hablaré con él palabras escogidas. Y aquí es donde comienza a enlistar estos 7 versos que van a describir la justicia de Dios. Número 1. Aunque fuese yo justo, no respondería. Versículo 16. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Número 3. En el versículo 19. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Número 4. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Número 5. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Número 6. Si me dijere perfecto, eso me haría inicuo. Número 7. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Esto, en su estructura como tal, es un verso precioso, porque está enumerando primero 7 características de la naturaleza divina con respecto a su soberanía, y después está enlistando en otros 7 versos cómo se compara la justicia de Dios con la justicia del hombre. Y él reconoce que la justicia del hombre es insuficiente delante de la justicia de Dios. Dice el versículo 22. Una cosa resta que yo diga. O sea, Bildad, tú me hablas de la soberanía de Dios, me hablas de la justicia de Dios, te faltó algo más. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes, la tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? En esta tercera parte de su canción, Job entonces presenta estos 2 problemas. Primero, la gente se muere. Todos nos vamos a morir. Si tú te portas bien o te portas mal, te vas a morir. Entonces esa es una clara señal de que hay algo que está mal en el mundo. Hay algo que se tiene que corregir y que no está en nuestras manos el poder para hacerlo. Necesitamos la intervención de Dios. Y en segundo lugar, habla de la corrupción de los gobiernos. Lo que dice en el versículo 24, la tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? Porque Job está reconociendo la soberanía de Dios. Dios tiene el control absoluto de la creación. Es él. Porque entonces pregunta, si no es él, entonces ¿quién? ¿Hay alguien que tiene más poder que Dios? No. Él tiene el poder, pero hay algo que es esa pregunta que no tiene aún una respuesta en el libro de Job aquí hasta este momento. No sé por qué Dios no interviene para detener el mal, y más adelante esa pregunta va a encontrar su respuesta. En el versículo 27 Job dice, si yo dijere olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Este tipo de pensamiento está presente también en las personas que sufren. De algún modo quieren esforzarse para salir de la situación difícil y piensan, bueno, me voy a cargar de pensamientos positivos, de vibras positivas, de energías positivas, y entonces por las mañanas se levantan diciendo, yo confieso que me va a ir bien y que este va a ser un buen día, y se llenan de energías positivas, dicen ellos. Piensan que esto les va a ayudar. Y Job dice, yo intenté hacer eso. Yo dije, no, ya no voy a estar triste. Como aquellas personas que se acercan y te dicen, no estés triste, échale ganas. Y Job dice, bueno, le voy a echar ganas. Y de pronto se da cuenta de que su realidad es más dolorosa de lo que su mente puede enfrentar. Así que dice,
en el versículo 28, me turban todos mis dolores. Aunque yo me esfuerzo en mi pensamiento por pensar de manera positiva, me doy cuenta por la realidad que estoy experimentando que mi vida está en medio del dolor. No puedo salir de aquí. Así que en esto, al final de este primer canto, Job va a presentar dos imposibilidades en donde él se da cuenta que necesita la intervención de Dios. Número 1, en el versículo 32, porque no es hombre como yo para que yo le responda. En esto que más adelante Job va a presentar como la enemistad entre Dios y los hombres, lo va a presentar de esta manera. Estamos en un ring de box y nos estamos tirando golpes, pero resulta que la persona que está delante de mí no es de mi misma categoría. Yo estoy más delgado, más pequeño, y la persona que está enfrente de mí es el Dios Todopoderoso. Es el que es soberano, el soberano de la creación. Él es mi adversario. Entonces dice, no es un hombre como yo. Si fuéramos dos iguales, pues nos damos parejo y yo le doy y él me da y puedo resistir sus golpes. Pero Job se da cuenta de que el que está del otro lado en esta enemistad es el Dios Todopoderoso, y ese es el problema, que somos enemigos de Dios. Y eso es lo que Bildad no ha entendido y no ha logrado meter en su fórmula. Para Bildad es simplemente Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Y Job dice sí, pero además somos enemigos de Dios. Y eso es lo que falta en la fórmula de Bildad, y es lo que Job viene a meter. Lo que dice cuando dice en el versículo 22, te falta una cosa. Hay una enemistad entre Dios y los hombres. Entonces, la primera imposibilidad que ve es, Dios no es un hombre como yo. Y el Evangelio otra vez responde esta imposibilidad, porque el Dios que está en el cielo, el que es el soberano de toda la creación, dice el Evangelio de Juan, y aquel verbo se hizo carne, se hizo como uno de nosotros y habitó entre nosotros. Y entonces pudimos ver a ese Dios en forma de un hombre y efectivamente lo golpeamos, lo azotamos, lo colgamos de una cruz y le tratamos como a uno de nosotros, como al peor de nosotros. Lo golpeamos. Y eso es lo que Job está planteando aquí. Si mi enemigo que está frente a mí fuera un hombre como yo, entonces podría defenderme de él. Y eso es lo que Dios hizo. Y en el versículo 33 dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, que quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. O sea, Job está diciendo, necesitamos también un referee, que ponga su mano en el cielo, en el trono de Dios, y la otra mano en la tierra sobre mí, y que pueda decir, a ver, esto no es así, vamos a hacer esto parejo. Y dice, y que ese mismo árbitro quite de sobre mí su vara. Y lo que la Biblia dice es que Jesús se presenta como ese intermediario. Y lo que la Biblia dice es, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que en esta respuesta de Job, que todavía no termina, va a seguir en el capítulo 10, pero en este capítulo 9 al final, Job presenta estas dos imposibilidades que para Dios son posibles y traen esta respuesta que Job está necesitando. Porque sí es verdad que Dios es soberano, sí es verdad que Dios es justo, pero el problema no es ese. El problema es que somos enemigos de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer para arreglar esa enemistad?